Voy a leer todo el capítulo para usted. La palabra del Señor dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Acompáñame en oración. Padre nuestro, te damos tantas gracias por tener la oportunidad de ir a tu palabra. Somos edificados por medio de tu verdad, Señor. Es el instrumento por excelencia que utilizas para nuestra santificación, para corregir aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser moldeadas por ti, Señor, trabajadas por usted. Y también, Señor, el de poder asistirnos, animarnos en perseverar en aquello que por tu gracia hemos podido llevar adelante. Señor, sabemos que estamos acá disfrutando del gran banquete en donde tú nos entregas tu palabra como un alimento necesario, fundamental y completamente eficaz para nuestra vida. Y por eso no solo entramos agradecidos a este tiempo, sino también expectantes por lo que significa el saber que tu obra, Señor, será llevada a cabo por medio de la promulgación de tu poder a través de la palabra. Gracias, Señor, porque ella no llega vacía, porque ella cumple aquello para lo cual ha sido establecida. Y sabemos, Señor, tendremos el privilegio de poder ser expuestos a ella. Ayúdeme, Señor, a poder compartirla con claridad y que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, que fueron parte de la lectura devocional que llevamos adelante, nos dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra del Señor nos enseña a través de ese texto que tenemos el privilegio y la responsabilidad de imitar a Dios. La palabra ha descrito en la definición corta pero tan precisa de quién es Dios, precisamente que Él es amor, un atributo que se encuentra inmerso en lo que significa la esencia misma de nuestro Dios. Y el texto no solamente nos señala que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, sino que además es claro en enfatizar el punto de andar en amor, es decir, llevar adelante una vida en donde el amor que ha sido derramado en nosotros por la obra de nuestro Dios sea palpable. Por contexto, en Efesios usted podría apreciar luego en el capítulo 4, versículo 32, las expresiones gráficas de lo que significa andar en amor tienen que ver con ser amables, misericordiosos, compasivos, perdonadores, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, como dice el texto. Pero también no solamente tenemos claras alusiones a cuáles deberían ser las manifestaciones de lo que es el andar en amor, sino que también tenemos un modelo, un prototipo a quien seguir, nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el texto dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. La máxima de lo que significa el amor se puede ver determinado a través de esta acción concreta de nuestro Señor Jesucristo, quien está dispuesto al sacrificio, quien está dispuesto a la entrega, es decir, un amor francamente maravilloso que podemos apreciar a través de lo que significa su propia existencia y finalmente su propia obra. De hecho,
ese amor de Cristo no solamente nos constriñe, como dice Pablo allá en la palabra, sino que además es algo que nos hace pensar muchísimo en la grandeza de lo que significa ese deseo suyo de no solamente liberarnos de las ataduras del pecado por medio de ese amor, sino también modelar lo que significa nuestro propio carácter, reflejando ese amor que hemos recibido. De hecho, conmueve escuchar textos como este. Nadie tiene mayor amor que este, el que da la vida por sus amigos. Y si Dios nos ha amado así, tal como reflexiona Juan en su primera epístola, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Romanos capítulo 13 nos enseña lo siguiente, versículos 8 al 10. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron cómo se resume la ley o cuál es el más grande mandato de la ley, evidentemente Él está haciendo un resumen tremendamente atingente. Los 10 mandamientos pueden claramente bosquejarse en aquellos que están relacionados con Él, los primeros 5, y allá está, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y los otros 5 están relacionados en nuestro trato unos con otros, y allá tienes el resumen de eso, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. La máxima de la ley, el cumplimiento de la ley en la práctica es amar. Gálatas capítulo 5, versículo 14, hace eco de esa misma verdad señalando porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús enseñó lo mismo y todo eso descrito en este resumen magistral que hace a través de estos 2 mandatos relacionados el uno con el otro. En otras palabras, tal como lo resume Pablo allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14, el amor es el vínculo perfecto, es la expresión perfecta, es la más grande de las virtudes que podemos aspirar no solamente a recibir, sino también a otorgar. Es el más grande honor que el Señor nos da a nosotros los creyentes para llevar a cabo en el desarrollo de nuestra vida, para con Él y para con otros. Finalmente podemos decir algo que es sorprendente aún. Nosotros sabemos que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una tremenda demostración de lo que significa aquella realidad. En ese contexto, 1 Corintios 13 es tremendamente atingente, que es claramente una convocatoria a amar. Es una evidente manifestación de parte de Pablo para enseñar a una congregación que tenía todos aquellos elementos que serían útiles para poder desarrollar un buen cuerpo, llevando adelante elementos que son tremendamente necesarios para la comunión unos con otros, pero que francamente tenían esta gran ausencia dentro de lo que era su vida. Otra vez, hablamos del amor. Y la semana recién pasada, cuando comenzamos a aprender sobre este relato, pudimos ver a través de los primeros 3 versículos lo que era la enseñanza asociada a la preeminencia del amor. Y cómo Pablo trata a través de diferentes maneras mostrar cómo cualquier cosa que tú puedes hacer, si no tienes amor, francamente no tiene sentido. Con ello la importancia de evaluar nuestro corazón y los actos que llevamos adelante. Aprendimos a través del versículo 1, por ejemplo, que hablar sin amor no es nada. Dice el texto, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo, obviamente, hablando a través de una hipótesis clara, desea manifestar que puedes tener todos los lenguajes posibles aprendidos, toda la existencia de lenguajes habidos y por haber como parte de tu léxico, aún pudieses ir más allá y saber si es que fuese posible el lenguaje angelical. Pero lo cierto es que aún con todo lo sorpresivo de aquello, si no tienes amor, eres como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, eres un foco de irritación más que edificación. Eres un sonido vacío, sin sustancia. Podrías predicar los mejores sermones, los más grandiosos, enseñar las lecciones más profundas, ofrecer el consejo más sabio. Podrías dar el testimonio más poderoso, pero sin amor. Las palabras terminan siendo vacías, todo suena, pura retórica, sin realidad, sin sentido.
En segundo lugar, aprendimos lo que Pablo afirma allá en el siguiente versículo, que conocimiento sin amor no es nada. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Otra vez, un lenguaje hiperbólico a fin de poder graficar todo esto, captando la atención de su audiencia. Pablo está diciendo, supongamos que tengo el don espiritual de profecía, supongamos que tengo la capacidad de entender todos los misterios, es decir, saber todo lo que se tiene que saber. Otra vez, si no tienes amor, de nada te sirve. Cuando Pablo habla de todo misterio y toda ciencia, asume haber recibido dentro de lo que es esta ilustración todo lo que era necesario, ¿no?, para poder tener todo el conocimiento requerido. Pero lo cierto es que aunque Pablo incuestionablemente era profeta de Dios, afirmar que su conocimiento de la mente de Dios alcanzaba al grado de poder satisfacer lo que solamente el amor puede suplir, era un autoengaño. En tercer lugar, aprendimos que la fe sin amor no es nada. Otra vez, si tú ves el texto, notarás que dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esa fe que mueve montañas, que manifiesta la máxima de lo que podría ser, bajo nuestro entendimiento, el milagro, es decir, sobrenatural, una capacidad impresionante de hacer algo que sería sorprendente ante nuestros ojos. La palabra del Señor dice que francamente podrías hacerlo, pero sin amor, por más sorprendente que esto sea, no sirve de nada. Desde el punto de vista físico es una tarea complejísima y la conclusión es que aquella persona que pudiese hacer eso tiene que tener una confianza tan grande en Dios que francamente es algo impresionante, incomparable. Pero, aunque eso pudiese ser hecho, si no tienes amor, no eres nada. No es que casi nada, no es que un poquito, es nada. En cuarto lugar, aprendimos que el sacrificio sin amor no es nada. Y allá Pablo añade, aunque repartiese todo lo que tengo, ¿no?, es decir, todos mis bienes, pero no tengo amor, de nada me sirve. El razonamiento de Pablo aún va más lejos, ¿o no? Por el bien del argumento, si él entregase todos sus bienes terrenales para alimentar a los necesitados, note eso. Qué cosa más llamativa dentro de lo que se puede entender como ayuda social. Pero no tengo amor, no sirve. El ejemplo más nítido de eso serían, por cierto, los fariseos. Notarás allá, aparecieron en las casas de adoración, en las esquinas. Ellos tocaron trompetas, daban limosna a los pobres, pero ¿de qué les sirvió? Lo cierto es de nada, porque no tenían amor. Finalmente aprendimos que aún el martirio sin amor no es nada. Pablo enfatiza el punto hasta el límite máximo de la ilustración que pudiese ser mencionada. Si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol razona en lo que sería ya un último sacrificio, el sacrificio final, la entrega total de su propio cuerpo. Y él está diciendo ya, bueno, si francamente no tengo amor, nada más importa. Hermanos, ningún discurso, ningún conocimiento, ninguna actividad religiosa, ni siquiera el martirio tiene consecuencias favorables sin amor. El cristianismo auténtico dice que nada importa si francamente no se lleva adelante con amor. A estas alturas, la gran importancia del amor, por cierto, debería ser tremendamente asumida por nosotros, que estamos aprendiendo sobre ello y a través de estos primeros versículos. Se asume claramente que el amor es indispensable, pero ¿cómo es ese amor? ¿Cuáles serían las características de ese amor? ¿Cómo ese amor debe ser manifestado? ¿A través de cuáles elementos ese amor debe resaltar? Y bueno, eso es precisamente lo que Pablo va a hacer ahora desde el versículo 4 al 7, al compartir con nosotros cuáles son las perfecciones del amor o las particularidades de ese amor. Ayudará que le mencione, antes de entrar en ellas, que las particularidades descritas no constituyen todas las características del amor. Vamos a ver a través de la Biblia muchos otros elementos que están implicados en lo que es la esencia misma de la entrega del amor a otros. Pero allá tenemos una lista representativa de cuáles eran los elementos fundamentales que Pablo sabía los corintios no estaban aplicando en su entendimiento del amor. Y ahí es precisamente en donde Pablo, por medio de lo que significa esta enseñanza sobre los dones espirituales como el gran motivo central, quiere mostrarles
todo eso, si no es aplicado con estas manifestaciones específicas que reflejan el amor, no tienen sentido, no tienen sentido. Si me acompañan en su Biblia, por favor, versículos 4 al 7, la palabra del Señor dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para corregir las áreas de la negligencia que los corintios estaban evidenciando, el texto va a esgrimir una serie de perfecciones que están encerradas dentro de lo que es la expresión del amor. En primer lugar, el texto menciona que el amor es sufrido. Esta característica hace referencia a un temperamento paciente, a una actitud de paciencia. De hecho, esta es una de las traducciones que se utiliza para reflejar esta realidad. Si quisiéramos resumirlo de una manera clara a través de una frase, bueno, tendríamos que decir básicamente que es esa actitud paciente que está dispuesta a enfrentar el daño sin deseos de venganza. Nos habla literalmente el vocablo que se traduce como paciencia de algo que implica la necesidad de un autocontrol, el de no responder con ira, con facilidad frente al ataque. Una paciencia que, por cierto, capacita al cristiano lleno del Espíritu Santo a sufrir provocaciones, injusticias, ataques desmedidos y aún así mantenerse estoico. ¿Y cuál es la razón de eso? Amor. Amor. Pablo habla de la excelencia del carácter, de la paciencia reflejada en el amor en un montón de textos bíblicos, 2 Corintios 6:6, Gálatas 5:22, Efesios 4:2, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vas a encontrarlo descrito en algunos textos como longanimidad, que es uno de los términos que se utiliza para reflejar esta paciencia prolongada bajo presión. Y al mostrar esa virtud, lo que el cristiano hace es mostrar al mismo Dios actuando en su vida como el gran modelo de lo que implica esa realidad. Considerarás que Dios mismo está siendo paciente constantemente con nosotros, independiente de los ataques que recibe constantemente por nuestro propio pecado y aún por los ataques sistemáticos que Satanás y el mundo tratan de hacer notar, pero que aún así se mantiene con paciencia, disponible para avanzar y no aplicando venganza en sus propios términos o en su propia fuerza. Jesucristo es el modelo máximo de eso. La palabra del Señor nos dice que Él encomendaba la causa al que juzga justamente cuando le vituperaban, cuando le atacaban, cuando le azotaban. Él no respondía maldición por maldición, sino más bien paciente, encomendando la causa al que sabe actuar. Hermanos, el amor implica esta necesidad de paciencia. Y de alguna manera nos confronta enormemente cuando vemos cómo somos tan intolerantes en lo que significa el ejercicio de nuestras vidas, que se fundamentan en la lógica del amor, para no aceptar que habrá momentos difíciles, momentos duros, momentos en donde la carne va a aflorar y en donde necesitamos reflejar con mayor fuerza que nunca ese amor que nuestro Dios nos ha enseñado, nos ha modelado. La palabra del Señor también menciona que el amor es benigno, allá en el versículo 4. Un ser que ama se pone a sí mismo a disposición de los demás y está derramando beneficios a otros. Y esto es muy interesante porque es un complemento muy llamativo de lo que significa la primera característica. Por un lado, el amor sufrido o paciente está dispuesto a soportar estoicamente, por amor, situaciones adversas de las más grandes que pudiese imaginar de buena manera. Por otro lado, el amor benigno lo que hace es que no se queda paciente esperando, sino que activamente está derramando beneficios sobre otros. En un sentido práctico, este es un complemento que puedes apreciar. Mientras por un lado, en paciencia, estás soportando lo que el Señor permite que soportes en su gracia. Por otro lado, activamente estás obrando en beneficio de otros. Eso nos cierra de manera perfecta cuando leemos Romanos capítulo 12 y la palabra del Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Si todo esto se lleva al ámbito de los sentimientos y las emociones, francamente jamás podrás aplicarlo de una manera eficaz.
Y es porque no se trata de sentimientos o emociones que sabemos vienen y van, son superfluos en nuestra vida y que, por cierto, no deseamos aplicar con nuestros enemigos, sino más bien habla de una determinación de la voluntad. Este es el amor ágape, descrito acá, una disposición abierta y dispuesta, en donde estás por un lado soportando el agravio de lo que significa el ataque de tu enemigo, pero por otro lado eres benigno para darle agua si tiene sed, para darle comida si tiene hambre. ¿Cómo puede hacer alguien algo así? Bueno, francamente, la única razón, la única respuesta, la única explicación es amor. Amor. El vocablo traducido como benigno tiene su raíz en la idea de útil. El amor exhibe una utilidad dirigida a las personas. Benigno es compañero de paciencia. Y es muy interesante cómo Pablo va a utilizar en 3 textos precisamente esta relación. 2 Corintios 6:6, Gálatas 5:22, Colosenses 3:12. Los cristianos siempre estuvieron plagados de sentimientos negativos uno para con el otro. Eso ciertamente existía en Corinto, es decir, había enemistad, evidentemente habían disputas duras entre los creyentes, había partidismos, habían situaciones complejas que estaban enfrentando allá, pero lo cierto es que nada podía sobrepasar, nada podía ser superior si realmente ellos estaban disponibles para que el amor fuese lo que primase. Y para que realmente pudiesen responder sin amargura, sin contención, sin venganza y por otro lado proveer activamente benignidad para con el otro. Una tercera característica descrita en Corintios es que el amor no tiene envidia. Y este es el primero de los 8 atributos negativos del amor. Jesucristo lo que va a estar haciendo acá, o nuestro Dios lo que va a estar haciendo acá a través de este texto, es mostrarnos tanto elementos positivos que componen el amor, como también elementos negativos, lo que no es el amor, lo que no implica el amor. Con eso tenemos un cuadro tremendamente completo de lo que significa esta gracia. Uno debe saber tanto lo que ella es como lo que no es. Y el texto allá nos ayuda con eso. El término no tiene envidia, literalmente la palabra envidia, originalmente era hervir, tiene que ver con ebullición, muy interesante. Es una ebullición interna, una clase correcta de celo que puede ser aplicado sabiamente en relación o en corrección a una vida piadosa, pero que tristemente en muchos contextos, como en este, tiene una connotación que es negativa, que tiene que ver básicamente con una ebullición que se genera por celos pecaminosos, por envidia, por no aceptar que otro tenga lo que yo quiero tener. Y de alguna manera eso era en la práctica lo que los corintios estaban evidenciando. La Biblia es clara para mostrar que las personas en la iglesia estaban dotadas de diferentes dones. Ellos habían cometido el gran error de asumir que ciertos dones eran mejores que otros y estaban ellos bajo su calificación enfatizando este punto, sobreenfatizándolo a tal manera que hacían que aquellos que no tenían ese tipo de dones se sintieran afectados, oprimidos. ¿Por qué lo hacían? Bueno, básicamente por envidia. Y la Biblia dice, la idea es, en lugar de seguir envidiándose los dones los unos a los otros, la iglesia tenía que empezar a vivir en amor, en amor. Solo por la obra de Dios, solo por la obra del Espíritu Santo obrando activamente en la vida del creyente, es que éste puede en la práctica desatenderse de lo que significan estos elementos para hacer primar lo que realmente es fundamental. Apreciar cómo otra persona puede ser reconocida por su talento o responsabilidades sin ponerse envidioso de aquello. Es una meta preciosa del verdadero amor. Y es lo que permite que en la práctica puedas enfatizar todos estos elementos en la Escritura que nos hablan de estimar al otro como superior, de poner al otro en el primer lugar, de poder tratar al otro de la manera que el Señor espera. Una siguiente característica nos dice que el amor no es jactancioso. El amor no es algo que se promociona a sí mismo, como si algo hubiese en la persona que amerita allá el aplauso, la popularidad o es decir, la virtud per se. Cualquier esfuerzo para obtener el prestigio de parte de otros, a costa de lo que significa la sana humildad que deberíamos reflejar a través del amor, es algo incorrecto.
La jactancia nos pone a nosotros primero y por lo mismo es requerido para eso rebajar a todo el resto. Es decir, si yo soy lo mejor, si yo obtengo lo que yo quiero, si todo se trata de mí, bueno, usted va a notar que no hay nada más distante de un concepto bíblico de amor. Es porque todo lo que nos dice el amor es aquello que está apuntando al beneficio del otro, a lo que significa la bendición que puedes entregar a otro, los dones precisamente entregados para la edificación del otro y no para lo que significa mi propia jactancia. Y los corintios, por cierto, eran tremendamente deficientes en esta materia, en esta área. Es evidente que ellos estaban mostrando sus propias capacidades sobresalientes. Cito para usted, 1 Corintios 14, versículo 26. Decían en sus reuniones, tengo un salmo, tengo una doctrina, tengo una revelación, tengo una lengua, tengo una interpretación. Todo eso simplemente con el propósito de jactarse, que yo tengo lo que tú no tienes. Y ese era el punto de, obviamente, disputa, dificultad, debate, conflicto. Una competencia desordenada, como la mencionada, viola radicalmente los elementos que están asociados al amor. Las actividades eran para la promoción propia, para la jactancia propia. Todo eso, por más que pudiese marcarse dentro de un cuadro religioso, no era más que un sentido impropio, tan lejos de lo que significa el desamor. Recordarás los fariseos del tiempo de Jesucristo allá y la historia del relato de aquel que está orando precisamente a viva voz para que todos lo escuchen. Te doy gracias, Dios, porque no soy como este publicano. Es decir, enfatizando sus propias virtudes, diezmo absolutamente todo, hago todo lo que podría pensar o no. Bueno, la respuesta de Corintios 13 sería, si no tienes amor, de nada te sirve. La respuesta de Cristo fue, tienes tu recompensa. Pero el publicano va a llegar antes que tú al reino de los cielos. Cuando Pablo escribe que el amor no es jactancioso, él está diciendo a los lectores corintios que no estaban amando de la manera que debían amar. Anteriormente en la carta, Pablo ya ha dicho que los corintios son personas envanecidas y arrogantes. En el capítulo 4, versículo 18, más algunos están envanecidos, señala ya. En el capítulo 5, versículo 2, dice, y vosotros estáis envanecidos. En el capítulo 13 y versículo 4, en el que estamos ahora, ve esa situación como una conclusión del modus, es decir, más contrario a lo que significa el amor, arrogancia. Y obviamente, la jactancia y el amor no pueden coexistir, no tienen sentido en sí mismos, no pueden funcionar de manera positiva. Los orgullosos necesitan someterse al control del Espíritu Santo y permitir que su orgullo sea reemplazado por la humildad que sí está asociada al verdadero amor. El amor también no hace nada indebido, dice la palabra del Señor. Ni el mal comportamiento ni la conducta ruda forman parte del repertorio del amor. Este término es muy interesante porque habla específicamente de una forma correcta. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero de pronto tenemos estas luchas. Yo dije la verdad, pero la forma como lo digo, ay, ¿no? Lo digo tan bonito, pero la forma, las palabras son perfectas, pero la manera, ¿o no? Y a veces incluso advertimos al otro, no te dejes llevar por la forma, déjate llevar por las palabras. Bueno, lo cierto es que la palabra de Dios nos enfoca en el amor y nos dice que no solamente importa lo que dices, sino también cómo lo dices. La manera en cómo estás llevando correctamente tu relación con otros. El mal comportamiento, lo que era incorrecto, lo que era impropio, francamente no era algo que era parte de la lógica del amor, no podría ser descrito bajo el alero de lo que es el verdadero amor. Esta palabra indebido que aparece allá literalmente es sin forma, muy interesante. Es decir, estaban comportándose de una manera no acorde, sin forma a lo que era correcto dentro de lo que significa la realidad buena del amor. No estaban siendo bien formados, sería la idea allá. El comportamiento del amor tiene que ser correcto, tiene que ser cortés, tiene que ser claro en cuanto a lo que significa el trato y la manera en cómo se expresa. Esa es la razón por la cual la Biblia dice para los creyentes, Filipenses 4, que nuestra gentileza tiene que ser conocida delante de todos los hombres. ¿Nota eso? La gentileza. Un acto claro de lo que significa la demostración inequívoca de una forma que demuestra amor. Obvio que esa realidad estaba ausente de los corintios.
Además de los abusos causados por la conducta indecorosa en cuanto a los dones espirituales, estaban los problemas del comportamiento, y tienes allá luchas con el liderazgo de mujeres en la iglesia, capítulo 11, y la conducta en relación a la cena del Señor, capítulo 11, las preferencias de los más ricos en desmedro de los más pobres, un montón de asuntos que nos hablan no solamente del fondo, también de la forma, donde también el Señor está interesado, podamos poner eco en nuestra vida. El amor no se comporta con malos modales, por el contrario, está lleno de gentileza, lleno de buen trato. En el versículo 5 puedes apreciar la sexta particularidad del amor. El amor no busca lo suyo. La raíz del mal de la naturaleza humana caída es su tendencia a querer hacer su propia voluntad. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Es decir, yo lo hago como quiero, es decir, en mis tiempos, a mi manera, a mi forma, como yo pienso que es mejor. Cuando piensas eso, básicamente debes saber que lo que estás involucrando dentro de tu definición es egoísmo, es tu propio entendimiento de la verdad, es tu propia lógica que obviamente se escapa de la lógica divina. La consideración primordial de parte de nuestro Dios a través del texto es que el verdadero amor no está enfatizándose a sí mismo, sino más bien está pensando en cómo el otro puede ser edificado, animado, alentado. Es decir, es muy interesante mirar eso cuando ves el contexto bíblico y aprecias cómo hemos pasado del capítulo 8 hasta el capítulo 10, hablando de la libertad cristiana, en donde tienes libertad para hacer todo lo que Dios no ha prohibido ni ha mandatado, y tienes libertad para hacerlo, pero no hagas tropezar a tu hermano. ¿Y qué está diciendo eso? Bueno, enfatiza al otro. No buscas lo tuyo, no seas egoísta. Versículo 24 del capítulo 10 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Edificación, beneficio o algo similar es la idea que implica el vocablo bien que aparece descrito allá. Es decir, el amor no busca lo suyo, está pensando en el bien del otro, está pensando en cómo puedes ayudar y servir, edificar, cómo puedes ser útil para el otro. Y eso se llama amor. Número 7, tenemos el amor nos irrita. El extremo hacia el cual el amor va en una efervescencia de sentimientos que resulta en una respuesta iracunda, desafortunada. Un arrebato que termina por provocar serios daños tiene que ver básicamente con la irritación. Pablo no estaba libre de evitar o de enfrentar este tipo de provocaciones. De hecho, me llamó mucho la atención que cuando la Biblia describe que Pablo y Bernabé se separan allá cuando iba a comenzar el segundo viaje misionero por razón de Juan Marcos, porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos porque ya había desertado en el primer viaje y Bernabé sí quería llevarlo. Dice la Escritura que ellos tuvieron una discusión no pequeña, y esa frase descrita allá es la misma raíz de irritación. Se irritaron, esto fue duro, durísimo, lo enfrentaron. Y obviamente es notorio apreciar que eso se hace palpable en la vida, es una tentación recurrente y cada vez que lo haces no puedes ocultarlo bajo ningún otro nombre que no sea desamor, desamor. De hecho, cuando miras el contexto te das cuenta cómo habían ciertos asuntos que Pablo está tratando con los corintios en donde esto se ve de manera palpable. Uno de esos tenía que ver con conflictos entre hermanos. Muy interesante, ¿recuerdas el capítulo 6? Dice la Escritura que los hermanos tenían conflictos y en vez de arreglarlo dentro de la iglesia, es decir, yendo a donde los líderes de la iglesia para decir: mira hermano, yo ayudé a este hermano, me quedó debiendo este dinero, tenemos un problema serio, dice que iban a la justicia. Y Pablo dice: es una vergüenza que hombres paganos tengan que determinar algo que ustedes deberían tratar. ¿No hay nadie sabio dentro de la congregación que podría ayudarles a resolver bíblicamente el problema? Es que cuando actúo impulsivamente sin pensar en los costos o las dimensiones que esto tiene, francamente, los elementos que pueden venir como resultado de eso son durísimos, durísimos. Mis hermanos, la Biblia nos enseña: no es parte del amor esa respuesta que quiero ocultar, que quiero de alguna manera adornar, que en algunas ocasiones quiero justificar, pero que francamente no tiene ninguna forma de ser aceptable bajo los parámetros del amor. Y obviamente con eso no cumples nada de la verdadera ley. La provocación, por supuesto, puede ser buena cuando se origina por motivos correctos.
El espíritu puede enardecer cuando el pecado se manifiesta, cuando la santidad de Dios es atacada. Por cierto que eso puede pasar. Pero cuando se trata de esa irritación que prohíbe el amor del uno para con el otro, obviamente por intereses personales, eso es impropio, lejos del amor. El amor no guarda rencor, dice la Escritura. El término guardar rencor se utilizaba para describir lo que en contabilidad se utiliza o se emplea bajo el término de llevar las cuentas, de dejar un registro de las cuentas pertinentes. Y lo que Pablo pretende decir mediante la frase no guarda rencor es el concepto básico allá de no exigir responsabilidad al que haya actuado mal por la maldad. Es la idea de básicamente no llevar un registro anotado de todas las cosas malas que haces. Obvio que el rencor se cultiva dentro de un corazón que no está dispuesto a perdonar. Es evidente que el rencor es el resultado natural de no estar dispuesto a amar. Y es que si claramente voy a llevar el registro de todo lo que hiciste, francamente vamos a tener conflictos permanentes, no solamente por ese afán de querer poner algo más en la lista, como también ese afán por querer mostrarte que tengo buena memoria. La naturaleza humana con frecuencia guarda ese registro con miras a venganzas futuras, ¿no? Es que tú la otra vez también me gritaste. ¿Cuándo fue la otra vez? El 12 de mayo de 1978. Bueno. Tales resentimientos no conservan ni manifiestan de buena manera lo que es correcto. Expresan malicia. Se consuela a sí mismo. Aquella persona que está disponible a no guardar rencor en las promesas de Dios. Mire, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, dice Romanos 12. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mire, usted va a estar luchando permanentemente con lo que significa aquello, es porque de alguna manera nuestra carne no amorosa piensa que es una buena idea resolver los asuntos a nuestra manera, ¿no? Es decir, pagar de la manera que yo creo que es mejor, pero nunca será proporcional, nunca será justa, nunca será eficaz, no ayudará en absolutamente nada. De hecho, simplemente estás poniendo más carbón en el fuego. Pero si dejas la venganza al Señor, tiene varias ventajas asociadas a aquello. Por cierto, va a haber justicia, de la buena justicia, en el tiempo del Señor, que es el tiempo perfecto y de la forma correcta. Y puedes descansar de cualquier situación que podría afectarte al punto de tener consecuencias asociadas a tu impulsividad. Hermanos, el amor no guarda registro de las faltas anteriores. El amor perdona como hemos sido perdonados por nuestro Dios. Obviamente el amor está disponible a hacer ese ejercicio. El amor no se goza de la injusticia. Es el número 9. El versículo 6 gira en torno ahora en el tema del gozo, muy interesante. Va a mencionar allá cuál es una razón legítima para gozarse y cuál es una razón ilegítima para gozarse. Y bueno, esta es una ilegítima. No está bien que encuentres gozo o contentamiento en asuntos que son injustos. No puede ser la base del gozo de alguien algo que es injusto. Y mire, una de las cosas preciosas que me ha tocado ver a mí en el ministerio pastoral es personas que han dejado vicios en su vida. Y de pronto dicen, yo pensé, es que nunca pensé que iba a poder pasarlo bien sin todo eso. Y de pronto es que te das cuenta, francamente, que no es precisamente porque algo mágico pasa per se, sino más bien porque reemplazaste aquello que antes estaba ocupando el tiempo de Dios, el espacio de Dios, la manera de Dios. No puedes encontrar gozo en lo que es injusto. Es que no puede ser. No puede ser que disfrutes aquello. No puede ser. No sé si te ha pasado alguna vez ver a tus hijos, si tienes hijos, es decir, burlándose de otro que está sufriendo después que se cayó. Dices, ¿cómo puede ser que te rías por eso? Y se ríen. Y de pronto el Señor los está usando como ilustración para hacernos notar que hacemos exactamente lo mismo en otro nivel peor de proporciones. Los chismes, por ejemplo, son una manera terrible de gozarse de la injusticia. Es como la murmuración, es una manera terrible de encontrar contentamiento en eso, ¿no? Cuéntame, ¿no? ¿Cómo fue? Y de pronto estás allá hablando de alguien sin que esa persona pueda defenderse.
agregándole un poco más para que sea más sabroso, para que el gozo sea más completo. Pero es una enorme posibilidad de cultivar en tu corazón algo que nunca va a ser llenado de buena manera si no te arrepientes y dejas el mal camino. Hermanos, la perspectiva moral del amor es tan elevada que toma una postura firme contra lo depravado del corazón humano. Se pone en contra de lo que significa nuestra propia realidad. El amor siempre toma una posición firme al lado de la justicia, no de la injusticia. Gozarte con la injusticia, disfrutar la maldad, gozar aquello es algo perverso. Me hace sentido cuando leo el libro de Proverbios y veo cómo este joven insensato está siendo atraído por estos muchachos que quieren hacerlo parte de la pandilla. Y le dice, vamos a ir, vamos a sacar sangre y vamos a obtener ganancia por aquello. Están invitándolo a ser parte de una banda que iba a cometer un asesinato, que iban a robar a alguien y que iban a gozar de aquello. Es increíble. Pero ¿sabe que eso no es muy lejano a nuestra realidad? Estamos permeados de entornos en donde la injusticia suele ser tentadora, pero no deja de ser injusticia. No deja de terminar de ser vacía, no deja de ser algo lejano al amor. Distorsiona todo. El contraste es interesante porque Pablo menciona en el número 10 que el amor se goza de la verdad, de la verdad. La palabra descrita allá obviamente está hablando de la máxima de la verdad objetiva de Dios que tiene como sentido pleno la palabra misma, ¿no? Es decir, tienes allá una ligación directa con la verdadera justicia y la verdad de Dios. Es decir, de la palabra de Dios brota la verdadera justicia de Dios. Entonces el contraste es muy evidente. Si te sientes muy contento con obras injustas es porque te falta la verdad. Eso es. Y puedes encontrar el mejor reemplazo para las acciones injustas a través de la verdad. Dios espera que nos gocemos de la verdad. Estemos disponibles a deleitarnos en la maravilla de la ley de nuestro Dios. Estemos disponibles para poder gozar de lo que significa el conjunto de la ley, de la doctrina de nuestro Dios descrita en su palabra. El amor siempre va a regocijarse en la verdad de Dios y nunca en la falsedad o en la enseñanza falsa que sería la contrariedad específica ya. El error es incompatible con el amor, porque obviamente el error es una distorsión de la enseñanza bíblica. No importa cuán digno sea el beneficio de una obra específica o humanitaria, nunca puede satisfacer al amor si va asociado con el error. Nunca, nunca. Porque el amor, por definición, allá está siempre en armonía con las verdades de la doctrina de la palabra, con las manifestaciones claras de la verdad. Juan señala en su segunda epístola que el amor es que andemos según sus mandamientos, es decir, que cumplamos básicamente lo que el Señor ha establecido en su palabra, y eso es algo tremendamente vital para nosotros, queridos. Es decir, en la práctica el verdadero amor no se puede desconectar de la verdad. Una verdad sin amor no tiene sentido, es decir, la fuente correcta para encontrar no solamente la definición, sino la fortaleza para amar, se encuentra en la palabra santa de nuestro Dios. De ahí el sentido que nosotros deberíamos darle y la importancia que debería tener la palabra para nuestra vida. Los 4 atributos finales del amor son expresados de una forma de hipérbola, es decir, son exageraciones usadas allá para destacar. Tienen que ser hipérboles para que sean congruentes con todas las restricciones que evidentemente aparecen descritas. Es decir, tú vas a notar a través del texto, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y quiero mencionar que es una hipérbole porque, por cierto, esto implica todo lo que es bueno y aceptable. Obviamente, en todo lo que cree no puede implicar allá creer algo que sea erróneo o impropio. Pero lo que está haciendo Pablo acá es que está poniendo la máxima de esto a partir de todo lo que ha sido el contexto basado sobre la realidad del amor para generar en los creyentes un valor claro hacia la justicia, hacia la bondad, hacia la verdad. Por lo tanto, pensamos claramente en que todo lo que aparece descrito allá debe ser definido en términos positivos, ligados a la justicia, ligado a lo que es aceptable. El amor todo lo sufre, que aparece descrito allá. Muy interesante, esa palabra se traduce como cubrir. De hecho, algunas versiones, si usted usa otra versión distinta, la Reina Valera del 60 utiliza la versión cubrir. El amor todo lo cubre. Es bien interesante porque este término es utilizado en la Escritura para asociarlo a la realidad del pecado.
Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, que el amor cubrirá todas las faltas. Muy interesante. Y lo que está haciendo Pedro allá es básicamente hacer una cita del Antiguo Testamento que se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 12, que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Por lo tanto, el proverbio nos informa de que cuando hay odio, hay conflicto, hay dificultad. Si nos odiamos, vamos a pelear. Muy interesante eso, rencilla. Y se reconoce fácilmente cuando hay una tensión que es amarga. Piénselo así. Tenemos un matrimonio en donde tenemos allá un asunto que por lo general pasa periódicamente. Siempre me deja un plato sin lavar, uno. Y siempre me lo deja igual. Y puede ser, obviamente, eso el origen de la disputa. Entonces empiezo a buscar la razón para hacer entender que ese plato no debe quedar sin lavar. Y podemos llevar eso al punto de quebrar el plato en el otro, siéndonos cuenta de que sería algo que eventualmente pudiésemos cubrir. La idea es que el amor verdadero, aquel amor que está no pensando en sí mismo, sino que buscando lo bueno del otro, va a estar pensando también lo mejor del otro. Y una buena ayuda va a ser básicamente tratar de explicarse de por qué ciertas cosas pasan y de pronto va a ser, se le olvidó otra vez. Bueno, ya llegará el día. Es muy interesante porque usamos ese ejercicio constante con nuestros hijos. Es que debemos ser claro para asumir que Dios utiliza a nuestros hijos como un instrumento de nuestra santificación. Y en muchas ocasiones nosotros vamos a tener que pasar por alto un montón de elementos que ellos no van a estar haciendo de la manera que nosotros quisiéramos que hicieran, ¿no? Y les hemos dicho que no dejen la toalla en el suelo, les hemos dicho que doblen su ropa, les hemos dicho que ordenen la pieza y no lo hacen sistemáticamente, ¿o no? Y aunque hay muchos asuntos que podemos hacer asociados a aquello, relacionados en la Biblia, lo cierto es que la mayoría de las veces simplemente cubrimos la falta y recogemos la toalla. Cubrimos la falta y ordenamos su pieza. Cubrimos la falta y guardamos sus juguetes. Pero cuando se trata de alguien más grande, es como que no es tan así, ¿o no? Lo que quería mostrar es que es el mismo corazón, pero hay un problema allá que no está aplicándose de buena manera. Y ayuda para tu corazón, ayuda para el mío, saber que el amor verdadero está dispuesto a cubrir. Y hermanos, obvio, eso no quiere decir tapar el pecado, eso no quiere decir en ningún sentido no tratar bíblicamente cuando las cosas son pecaminosas y claramente son situaciones que deben ser tratadas bajo la lógica bíblica y pecaminosa. Estamos hablando de elementos que claramente pueden ser pasados por alto si usted estima como superior al otro. Es decir, si usted asume que el otro francamente puede haberse olvidado de la situación o que el otro francamente tuvo que hacer algo más importante para beneficio de mi propia vida incluso, en vez de atacar directamente la escena. El verdadero amor está dispuesto a hacerlo. El amor tolera todas las irritaciones producidas por los amigos y a veces le va a tocar, ¿o no? Gente malagradecida, cercana a usted, que claramente no apreciará lo que usted estuvo dispuesto a hacer. ¿Y qué va a hacer? Bueno, cubrir la falta, ¿no? Y de pronto, ¿no? Es decir, irritaciones provocadas de parte de otros. ¿Y usted qué va a hacer? Bueno, va a cubrir la falta. Lo cierto es que es parte del amor y puede explicar aquello correctamente y bíblicamente a través del amor. El amor todo lo cree, es la siguiente descripción vista allá. Esto no quiere decir que el cristiano que está lleno de amor carece de comprensión o de sabiduría o de discernimiento, convirtiéndose en un crédulo incauto, ¿no? Que acepta todo lo que le dicen y no hace nada al respecto, que no ocupa discernimiento. El amor debe saber, es todo lo contrario, es sabio, es sagaz. El amor obviamente se goza en la verdad, por lo tanto tiene discernimiento. El amor cree todo lo que no sea palpablemente falso. Todo cuanto pueda en buena conciencia creer para el crédito y el beneficio y la edificación del otro. Todo lo cree, tiene el sentido de dar a la otra persona el beneficio de la duda. El amor dictamina a una persona para que ésta no sea exageradamente desconfiada. Bueno, si eso me estás diciendo y no tengo ninguna razón para refutarlo, tengo que creerte, ¿no? Tengo que creerte. Y cuando lo haces, estás amando. Estás amando. Si obviamente tienes evidencia de que no estás diciendo la verdad,
Es decir, no estás convocado a creer, debes confrontar bíblicamente. Pero claramente, si no tienes evidencia de lo contrario, el amor te conmueve, te convoca a creer. El amor todo lo espera. Cuando la maldad ajena se hace presente, el amor todo lo espera. Y esto es bien interesante. Hay una conexión preciosa entre todo eso, mis hermanos, que es tan precioso poder analizar, poder mirar. Pero mira lo que está sucediendo acá. Tienes allá la necesidad imperiosa de estar dispuesto a cubrir situaciones particulares de otro, y lo haces porque amas específicamente. Estás creyendo en lo que alguien te está diciendo y de pronto incluso te das cuenta que después de haber creído, porque no tenías evidencia para desconfiar, te das cuenta que sí te estaba mintiendo. Y bueno, ahora dices, ¿qué hago ahora o no? Si yo estaba creyendo y me di cuenta que me mintió, bueno, ¿dónde acudo? Ya no puedo creer de la misma manera. Bueno, necesitas esperar. Y eso es precioso. Lo cierto es que el amor verdadero te permite esperar la rectificación del otro, el arrepentimiento del otro, la posibilidad de que el otro pueda recuperarse moral y espiritualmente, la esperanza de que el otro pueda cambiar porque Dios puede cambiarle, y cuando lo haces estás amando. Es que piénselo así, si francamente Jesucristo hubiese actuado así con todas las personas que en un momento determinado le fallaron, le engañaron, le mintieron, le traicionaron, es decir, Pedro no existiría. Francamente no habría sido el hombre que fue. Nuestro Señor Jesucristo estuvo disponible para esperar y entender que el cambio podía suceder. Hermanos, es que ayuda cuando nos damos cuenta que la esperanza no se centra en nosotros, ni tampoco en la persona que ha fallado. La esperanza se centra en nuestro Dios. La esperanza que tú y yo tenemos de que las cosas cambien para bien no están sostenidas esencialmente en nuestra carne pecaminosa y caída en tantos aspectos manifestada, sino que más bien en lo que Dios puede hacer. Por lo tanto, el amor tiene una conexión directa con lo que significa la confianza correcta en Dios. Él lo ha hecho, Él lo hace, Él lo puede seguir haciendo. Quienes frustran la confianza para el presente es posible que cambien y se conviertan en objetos dignos de confianza en el futuro. Mientras que la gracia de Dios está operando, hay esperanza de que Dios pueda hacer el cambio y por lo tanto puedes esperar. Finalmente el texto dice, todo lo soporta. Soportar es la traducción de un verbo griego que tiene un trasfondo militar. La idea fundamental allá tiene que ver con que el que tiene esta capacidad o esta facultad está dispuesto a poseer una fortaleza fuertísima, grande, es decir, bien digna de cualquier situación de peligro o oprobio. Estamos hablando de sufrimientos violentos, persecuciones violentas. No estamos hablando solo de contrariedades pequeñas o discusiones de palabras nomás. Estamos hablando de una actitud violenta y agresiva. Y dice la Escritura que el amor, es decir, todo lo soporta. No hace frente a las adversidades con un espíritu de pasividad o derrotismo, sino que sigue adelante de una manera aceptable y bíblica. Y hermanos, no estamos hablando con eso, que existe una tolerancia a la maldad del otro, sino que estamos hablando básicamente con eso, la capacidad de poder enfrentar correctamente, estoicamente, bíblicamente, aquello que podemos estar enfrentando. El verbo soportar nos habla de una perseverancia y tenacidad bajo toda circunstancia. Es que no es lo mismo esperar algo a tener que esperar con un peso grande en la espalda. Y bueno, puedes hacerlo en la gracia del Señor. Puedes persistir en tiempos de sufrimiento, de dolor, de privaciones, de odio, de pérdida, de soledad. Los escritores del Nuevo Testamento nos exhortan una y otra vez a perseverar firmemente, fielmente. Pablo nos dice que si perseveramos con Cristo, también reinaremos con Él, para estimularnos en lo que significa aquella realidad. Pedro insta a los esclavos que por amor al Señor soporten ser objeto de sufrimiento aún injusto. En la isla de Patmos, Juan soportaba el exilio por causa de la palabra de Dios. Es que los sufrimientos de los apóstoles, los hombres de Dios, los cristianos de esa época soportaron por el Evangelio, son un testimonio fervoroso de lo que significa la magnitud del amor que Dios esperaría que tú y yo también estuviésemos dispuestos a entregar, dispuestos a aplicar. Mis hermanos, el amor que Dios describe, el amor que tiene que ver con su propio carácter, el amor que se
manifiesta a través de estas particularidades. Es un amor que francamente, si no podemos lograr en nuestras propias fuerzas, francamente nos habla de algo que es desolador cuando lo pensamos llevar adelante nosotros mismos. Pero cuando ves que tienes un Dios que ha manifestado el mejor ejemplo y manifestación de amor, que nos dice que ha derramado su amor en nuestros corazones, cuando ves a Jesucristo como modelo claro y tácito de cómo un hombre en la tierra debe moverse frente a ciertas circunstancias, y tienes la palabra de Dios que te está alentando constantemente a la práctica correcta, y ves el beneficio precioso de hacer lo que es mejor, el estímulo que debes tener tiene que ser grande, debe ser grande. El anhelo por querer hacer lo correcto debería ser lo que debería primar. Y deberíamos tomarle mucho más el peso cada vez que nosotros le decimos a otro que le amamos, porque francamente estamos diciendo algo que es mucho más de lo que a veces pensamos, de lo que a veces señalamos. Mis hermanos, estamos en un mundo en donde si tú le preguntas a 10 personas qué es el amor, por más que ocupen la palabra, no podrían definirlo de la misma manera. Probablemente algunas personas pensarían que el amor es un sentimiento arraigado allá, si mariposas en la guatita. El amor podría ser el deseo de querer estar con alguien y no querer soltarlo jamás. Para otros el amor sería limitado básicamente a la sexualidad. De hecho, es el término coloquial que se utiliza, ¿no? Hacer el amor, como si todo se limitara en amor precisamente a la sexualidad. Pero cuando hablamos del amor, nos damos cuenta que es algo que va mucho más allá, tiene que ver con nuestro propio Dios. Y hermanos, nadie mejor que los cristianos deberíamos vivirlo, deberíamos demostrarlo. Nadie mejor que los cristianos deberíamos hacerlo. Hermanos, después del Evangelio de Jesucristo, la Iglesia de Cristo debería ser lo mejor que le podría haber pasado a este mundo. Después de Cristo, su mensaje, la Iglesia de Jesucristo debería ser lo mejor que este mundo podría tener y recibir. Y la mejor manera de poder hacerlo evidente es a través del amor que podemos expresarnos tú y yo, con el esfuerzo que implica, con el desafío que implica, con obviamente las dificultades que conlleva. Pero con eso reflejar que francamente tenemos algo distinto al mundo, mejor que el mundo, superior en todo ámbito al mundo y cerquita de lo que significa el carácter de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener este tiempo en tu palabra. Gracias por darnos esta oportunidad de ir al detalle de estos términos, Señor, tan conocidos, Señor, por nosotros, tan usados en muchos aspectos románticos, Señor, pero que tiene tanta connotación en lo que implica el diario vivir de una iglesia, Señor, en donde el amor debería primar, en donde el amor debería ser la virtud que resaltara por sobre cualquier otra. Señor, te damos muchas gracias porque son convocatorias evidentes que llegan hasta nuestro corazón, que nos hacen pensar y evaluar nuestros actos, que nos permiten, Señor, ser confrontados y que nos dan a nosotros, Señor, la necesidad imperiosa de depender y confiar en usted para que pueda ser eficaz en nosotros esta expresión, esta manifestación, esta manera, Señor, que tú esperas sea la que prime nuestra vida. Señor, hemos sido tan amados que claramente tendríamos que estar disponibles a amar, Señor, y ayúdanos a poder evitar cualquier tipo de egoísmo, manifestación de orgullo, jactancia impropia, Señor, o gozo por la injusticia, para que realmente sean el amor, la piedad, la bondad y la verdad, la justicia, la que resalten en nuestros actos. Bendito sea, Señor. Gracias por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén.